Hola, mucho gusto. Bienvenidos una vez más a Las Mil y Una Noches, presentado por mí, Jebem. Y primero que nada quiero pedir una disculpa. En el anterior video no me di cuenta de que silencié la intro, pero todo bien, aquí seguimos. Voy a tener más cuidado con esos detalles y pues seguir con esto. Espero que les haya gustado y lo que les decía en aquel video es que agradezco mucho el apoyo que han recibido los videos. Creo que sí les han gustado las historias y que se suscriban, que den like, para que así YouTube nos premie un poquito más y así poder llegar a más gente. En verdad que a mí me gusta mucho crear historias, narrar historias, contarlas, escribirlas y todo eso. Entonces me gustaría que llegaran a más gente, que más gente conociera de esto que, pues de esto que yo hago, ¿no? Que esto que tanto me gusta hacer, las historias. Y pues en esta ocasión seguimos con la temática halloweenesca y de Día de Muertos. Espero que les guste y esta es una historia un poco peculiar. Muchas de estas historias son, no sé, algunas recopiladas por historias que me han contado o acontecimientos, anécdotas que han vivido algunos de mis familiares y en esta ocasión no es distinto. Porque esta vez es una que igualmente le pasó a mi abuelita, que ella tiene bastantes historias que contar. Y muchas de ellas pues las he tratado de tomar y escribirlas a mi modo. Así que esta vez les quiero contar una historia que ella misma me contó. Es muy cortita, pero yo le di ese toquecito un poco, pues mío, ¿no? Entonces, espero que les guste. Como les digo, estas son las mil y una noches. ¿Y qué dices? ¿Me acompañas? Hace mucho tiempo, cuando apenas era una niña, cuando vivía en una casa muy rara, una casa que solo era protegida por unas cuantas paredes y por fuera todo era llano, todo era baldío. Había muchas plantas, muchos árboles y demás. Yo era muy chiquita para ese entonces. Yo no sabía lo que había allá afuera, los peligros que había allá afuera. Pero mis tías siempre querían asustarme diciéndome que algo me iba a pasar si me salía por la noche. Muchas veces me dejaban en su casa, en esa casa tétrica que te cuento. Muchas veces ellas salían de noche porque les gustaba salir a bailar, les gustaba simplemente salir. A veces por obligaciones y a veces por gusto, yo qué sé. Era muy chica para entenderlo. Hoy en día lo entiendo un poco más, pues creo que todos, y más ellas, a su edad, les gusta, digamos que evitar un poco su casa, y más siendo tan tétrica como lo era. Como te digo, mis tías siempre me querían asustar diciéndome que había cosas allá afuera, cosas que podrían hacerme daño, cosas que quizá una niña no debería de ver. Pero, ¿cuál es el punto de eso? ¿Cuál era su afán de espantarme? ¿Cuál era su afán de meterme miedo? Siendo yo apenas una niña. En fin, lo lograron. Lograron que yo me quedara en esa casa con temor a que algo llegara a pasar. No sé qué, no sé, ni siquiera me imaginaba qué tipo de cosa podía llegar ahí. Pero al final yo no quería ni asomarme por la ventana. Me encerraba y me escondía debajo de las sábanas, de las pequeñas y apenas y muy delgadas sábanas que había en esa cama fría. Yo sola, sin nada más que hacer, con miedo, escuchando los ruidos de alrededor, los ruidos de afuera y pensando que era algún tipo de monstruo o algo así. Para mi sorpresa, por un tiempo dejé de ir a la casa de mis tías y me sentía muy aliviada, pero llegó ese trágico día. Para mí fue bastante trágico, para los demás no lo sé, pues tenía que volver una vez más a esa horrible casa. Ya sabía que ir ahí era pasar las noches sola.
pero ya tenía un tiempo que no había ido. Así que quizá, y solo quizá, no pasaría nada, como todas las veces anteriores. Entonces llegó el día. Tuve que llegar ahí. Traté de no pensar lo más mínimo en las cosas que me decían mis tías. Y ellas incluso no quisieron decirme nada, porque quizás se dieron cuenta o quizás estaban arrepentidas de todo lo que me habían dicho. El punto es que llegando la noche, llegando esa horrible noche, más oscura que cualquier otra que haya pasado en esa casa, los ruidos eran más intensos que otras veces, o quizás es que mis oídos ya se habían desacostumbrado por no haber ido por un largo tiempo a esa casa. Entonces, llegó la hora en la que ellas se fueron. Me dieron su bendición y, como siempre, a pesar de ser tan pequeña, me decían: te encargamos la casa. Salieron por la puerta y no las vi hasta el otro día. Sí, solían llegar muy temprano por la mañana y me dejaban sola. Como lo dije, me fui a encerrar, me fui a esconder debajo de las cobijas y los sonidos empezaron, cada vez más fuertes, el crujir de las puertas, el aire resoplando que parecían silbidos, las hojas de los árboles, las ramas golpeando que parecía que alguien había ahí afuera. Todos eran ruidos que ya conocía, todos eran ruidos que en algún momento, no sé, quizá ya sabía que pasaban. Eran ruidos típicos, o al menos para mí. Pero hubo uno en especial, uno que me hizo recordar a las botas de mi papá. Entonces, quizá por un reflejo o por yo qué sé, pensé que era él. Pensé que él se acercaba hacia la casa de mis tías, que quizá iba por mí, que quizá iba pensando en ir por su niña, pero no era así. Me asomé por una pequeña ventana, una muy diminuta, esperando verlo a él, acercándose. Pero lo que vi, lo que vi fue a un hombre parado allá afuera de la casa. No se veía ni un rasgo de él, era como una sombra, parecía ser una sombra, era completamente oscura, pero tenía la peculiaridad de que portaba un sombrero. Era un sombrero corto, pero bastante notorio. Simplemente estaba ahí parado y sentía que me veía. No veía su rostro, pero yo sabía que me estaba viendo. Me asusté tanto que salí corriendo y de nuevo me escondí debajo de las cobijas, encerrándome en aquel cuarto. Ese sonido de esas botas pisando y acercándose era cada vez más intenso, hasta que de repente paró. Después empecé a escuchar como poco a poco la puerta de aquel cuarto se empezaba a abrir. El crujir de la puerta era, aún a la fecha cuando lo recuerdo, me llena de terror. Poco a poco se abría la puerta y se escuchaban unas uñas golpeando la madera de esa puerta. Yo no quería ni asomarme, no quería ni ver nada, por nada del mundo quería salir de las cobijas que eran mi única protección hasta ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Quería ver qué cosa estaba acechando. Entonces, solo asomé un poco la cara y lo vi. Esas garras enormes
sujetadas a la puerta y golpeándola y abriéndola poco a poco. Vi el sombrero y de pronto no recuerdo nada más. Simplemente desperté, pero nunca voy a olvidar esa risa burlona y ese rostro que incluso hoy tengo pesadillas con él. Quizás sea malo contarte esto, pero les quise contar a mis tías y desde entonces ya no he regresado a esa casa. Nunca regresé a esa casa. Supe incluso que ellas la vendieron, que no quisieron saber nada más de eso a pesar de que me dijeron que no pasaba nada, que lo había soñado. Pero eso no fue un sueño. Yo sé lo que vi. Lo vi con mis propios ojos. Y no soy quien para mentir. Así que yo sé que hay algo allá afuera. Que algunos no crean es otra cosa. Pero yo sé que ese hombre del sombrero, en algún momento y en algún lugar, puede llegar a ti y acecharte. Y quién sabe qué cosa podría hacerte.